Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Carpintero, soy el coordinador de este grupo de estudios en diseño y filosofía. En principio te agradezco muchísimo que te hayas sumado, el interés. Em, Van a estar recibiendo prontamente un segundo texto, además del link al texto sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein en una de sus últimas obras. De hecho, la terminó de escribir 2 días antes de fallecer, que es Observaciones sobre los colores. Van a recibir, les decía, un segundo texto complementario de lectura optativa, que es de mi autoría, sobre Wittgenstein, los juegos del lenguaje, que es la segunda parte de la obra de Wittgenstein, y los límites de la comunicación. Esto para que procuremos articular un, una serie de ideas o de conceptos sobre la filosofía de Wittgenstein, las filosofías, porque en realidad son dos, eh, la teorización y la práctica del diseño. Esto no está excluido a ninguna otra persona que venga, ningún otro profesional que venga de otras ramas del saber, ¿sí? Por supuesto, también es válido para personas profesionales que vengan del mundo de las artes, de la publicidad, de la sociología, o que sean idóneos, simplemente interesados o en el universo de la filosofía, la teoría de la comunicación, la sociología, la visualidad, o simplemente por una inquietud personal, ¿sí? Si hay algo que va a caracterizar estos cursos, sea que lo estás viendo de modo anticipatorio al encuentro que vamos a tener, o que lo estás viendo un largo tiempo después, todo el material va a estar disponible aquí en YouTube, y todo el material está realmente orientado a una participación amplia que de ningún modo procura ser no académica o anti-académica. Yo de hecho me reconozco a mí mismo como un académico, pero que no tiene las reglas de juego tradicionales que tiene la academia, que muchas veces puede terminar expulsando por su misma estructura a muchas personas interesadas que de pronto se ven inhibidas, intimidadas por la complejidad o la dificultad de las formas. Eh, Inmediatamente lo que tenemos que saber sobre Ludwig Wittgenstein es que es una persona, un filósofo extremadamente controvertido. Yo muchas veces lo recuerdo a José Pablo Feynman, cuando en sus cursos, de los cuales eh, yo era realmente un gran aficionado, me encantaban, aprendí muchísimo. Pocas personas han hecho más que José Pablo Feynman por la difusión, la divulgación de la filosofía en Argentina eh, y en Latinoamérica. Pero cuando Feynman hablaba de Heidegger, decía, en principio, decía en los encuentros de filosofía aquí y ahora, fue el filósofo más importante, fue el filósofo, sí, más grande del siglo XX. Y después decía, fue el filósofo más grande del siglo XX. E inmediatamente decía, sí, sí, se equivocó. Fue nazi, fue nazi. Por si no entienden absolutamente nada de lo que estoy diciendo, no es que Heidegger tenía una filosofía nazi o que José Pablo Feynman. Esto es como un exceso tener que aclararlo, pero bueno, como Internet o el Internet, estamos en este espacio de YouTube, está lleno de trolls, de haters y de gente que tal vez no tiene siempre la mejor intención, vale la pena aclararlo. La filosofía de Heidegger, si bien él era nazi o fue filonazi durante una buena parte de su vida, la filosofía de Heidegger no lo es, como tampoco lo es la filosofía de Nietzsche, ¿sí? Eh, si Heidegger o Nietzsche despiertan ciertas posturas contrapuestas, Wittgenstein eh, lo hace a un nivel eh, increíble. Yo recuerdo haber leído, ahora no lo recuerdo, el nombre del autor se llama El mundo tal como lo encontré, que es una biografía novelada
de la vida de Wittgenstein, un libro importante, ¿sí? No está tan bien escrito, no es una obra literaria particularmente interesante, pero hay algo que estaba en esa biografía, eh, que decía que la mera mención del apellido Wittgenstein cuando él daba clases ya era el Wittgenstein, y su forma de vestirse con esas camisas abrochadas hasta el último botón y que todos sus estudiantes se vestían como él era fuente de perplejidad y de discordia. Aún hoy lo podemos ver. Ustedes si ponen Wittgenstein en YouTube van a ver un video extraordinario que hay de un gran filósofo argentino, Tomás Abraham. Van a ver otro video de un catedrático español que lo detesta, que dice que lo único que tiene de bueno Wittgenstein es su arquitectura, porque no es de él, y que todo lo que dice Wittgenstein es o redundante con algo que ya existe, o es una verdad de perogrullo, o es inentendible. A mí me encantan estas cosas porque cuando alguien genera tantos amores y tantos odios, es evidentemente que tiene algo para decir. Wittgenstein no es uno, son dos. Tenemos el Wittgenstein, lo que se denomina el Wittgenstein I, de la época del Tractatus Logico Philosophicus. Y tenemos el Wittgenstein II, de la época de las investigaciones filosóficas, de la época del texto que vamos a ver ahora, o que vamos a trabajar en nuestro grupo de estudios, que es Observaciones sobre los colores, pero que fundamentalmente el Wittgenstein II tiene que ver con lo que se ha dado en denominar los juegos del lenguaje. Y es como muy interesante porque el Wittgenstein II dio por tierra con la obra del Wittgenstein I, pero aún así se puede continuar. Tiene un problema la obra de Wittgenstein, que está estructurada a través de una estructura, perdón por la redundancia, absolutamente lógica. Son como aforismos, ¿sí?, que van en un orden jerárquico. 1, 1.1, 1.1.2, 1. ¿Sí? Cada uno que tiene un orden jerárquico que modifica el anterior. Pero que no es un texto corrido, y que por otra parte, con advertencia del mismo Wittgenstein, lo más importante de su obra, en particular del Wittgenstein I, es aquello que no está dicho. Del mismo Tractatus, Wittgenstein decía, son dos las obras, uno lo que está dicho y otro lo que no está dicho, porque no se puede decir, y eso no dicho es más importante que lo dicho. Complicado. Heidegger también son de esos filósofos que son complejos en su lectura. Pero vamos a hacer un muy breve resumen de la obra. Les voy a compartir luego un texto, un artículo que escribí yo hace algunos años, que fue editado con coordinación de Gustavo Pedrosa, pero que fue editado en ediciones de la Universidad Nacional de Lanús, en un libro que se llamó La enseñanza del diseño en la Universidad Nacional de Lanús. Creo que era su segundo o tercer volumen. Eso va a venir inmediatamente, pero ahora inmediatamente hagamos una pequeña reseña. Tenemos que partir de Hume, de la filosofía empirista de Hume, y de quién fue el mentor de Ludwig Wittgenstein, que fue Bertrand Russell. Si bien después se pelearon, ¿sí? Hay una cuestión aquí central, que es que partimos de problemas filosóficos inscriptos dentro de la tradición anglosajona, como Hume podría decir, desde su filosofía netamente empirista o derivada de la experiencia, sobre los colores. Sobre los colores, yo podría hacer esta pregunta: ¿es posible inferir la existencia de un nuevo color a partir de los colores que ya conozco? Pueden pensarlo un segundo, ¿sí? Desde allí
podemos pasar al enfoque más, no sé si llamarlo descriptivo, denotativo, por ahí, denotativo, un enfoque más denotativo de Bertrand Russell, sería como más propio, con la idea que tenía Russell de que los nombres propios de las cosas en realidad lo que hacen es encubrir definiciones, pero que de algún modo hay algún tipo de partícula pura, indivisible, no abstracta, sino empírica, que hay una partícula imposible de descomponer o partículas imposibles de descomponer que configuran la experiencia. ¿Acaso los colores serían una de ellas? Como si hubiera algunos significados lingüísticos primitivos, vamos a decirlo así rápidamente. De hecho, esto aparece retomado por Wittgenstein en el Tractatus, pero muy fuertemente alineado con la idea de que el lenguaje no es instrumental. El lenguaje no es una herramienta que nos sirve para hacer cosas. No es que existe el mundo. Esto es el ABC de Saussure, pero bueno, avancemos. Que el mundo ya existe y que viene el lenguaje después a ponerle nombres, etiquetas, nomenclaturas a las cosas, o que el mundo ya está ahí y con nosotros usamos el lenguaje como una herramienta. No, de ningún modo. ¿Sí? Hay una propuesta concreta, tanto en el Wittgenstein 1, como luego, después de su vuelta, donde pasa de la idea de que el lenguaje no es una herramienta, a que el lenguaje tiene una dimensión presente de lo público y un componente de lo subjetivo, que Wittgenstein caracteriza como el lenguaje privado, donde tiene una preocupación central. Muchas veces se lo cuestiona a Wittgenstein por pensarlo como una especie de relativista generalista que pone todo en cuestión, se lo reduce en slogans, de lo que se puede hablar hay que hablar claramente, de lo que no se puede hablar hay que callar, se lo reduce a un místico. De hecho, Bertrand Russell decía, Wittgenstein fue un tonto, dilapidó todo su dinero, realmente era hijo de una de las personas más ricas, dueño de toda la producción de acero en Austria durante la guerra, y regaló absolutamente toda su fortuna y se entregó al misticismo, diría Russell. Pero en realidad a Wittgenstein lo que más le interesaba era cómo eso que se puede denominar lenguaje privado, el orden de la subjetividad, puede terminar amenazando las reglas de los juegos del lenguaje y cómo no hay que caer en esas trampas. La idea de que nosotros no, aunque tengamos la ilusión de hacerlo, nunca estamos describiendo valores objetivos de las cosas, sino que asociamos colores a cosas. Y una cuestión básica, fundamental, que es que en vez de lo que diría un empirista, de que el aprendizaje se basa en la experiencia, Wittgenstein nos viene a traer aquí otra idea, que es que el aprendizaje se basa en la confianza, de los colores o de lo que sea. Seguimos sobre esto. Gracias.